¿Han escuchado ustedes alguna vez, y seguramente que sí, la palabra conformarse? Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla acerca de ello. Hoy quisiera, en esta reflexión de medianoche, hablar sobre el no conformarnos a este mundo. En otra versión dice, a este siglo. Así que, bienvenidos a Reflexiones de Medianoche a todos ustedes. Muy bien. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, él menciona un término que quisiera hoy analizar y reflexionar, ya que tiene que ver mucho con nuestra conducta, con lo que somos y con lo que Dios quiere que no seamos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1, y vamos a leer hasta el verso 2. Pero nos vamos a detener en la palabra o en la frase que en la introducción les mencioné, conforméis. Pero dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene el asunto. Y dice, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. En otra versión habla de que no nos conformemos a este mundo. Lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitirle a la iglesia en Roma es que ellos vivían en un entorno donde era fácil conformarse, era fácil acostumbrarse a ese sistema de vida que era corrupto, aberrante, ya que en la sociedad romana se practicaban muchas cosas que no eran del agrado de Dios y que no caminaban de acuerdo a los principios y valores que establecía nuestro Señor Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo les está escribiendo a los cristianos de Roma y les dice, no os conforméis a este siglo. Y es lo mismo que hoy el Señor nos dice a nosotros a través de este escrito que ha perdurado a través de los siglos y que tiene la misma relevancia, la misma importancia que la tuvo para los cristianos de la iglesia del primer siglo. Es muy importante, queridos hermanos, querida iglesia del Señor, que nosotros entendamos que estamos aquí con un plan y un propósito determinado por parte de Dios. Nosotros somos los que representamos a Dios en esta tierra. Él ha establecido su reino en esta tierra a través de nosotros. Y nuestra responsabilidad es representarle correctamente. Pero el apóstol Pablo nos habla de que en esa representación que nosotros hemos de hacer, no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, es muy fácil que la iglesia del Señor, que el cristiano de manera particular, comience a ajustarse, a amoldarse a las líneas y pensamientos que hoy el diablo, el mundo y esta carne traidora, esta naturaleza, comienza a plantearnos para que nosotros nos acostumbremos a ello. Ese es el peligro que hoy corremos, como sucedió en la iglesia del primer siglo, como sucedió con los hermanos de Roma. Es muy fácil, queridos amigos. Es muy fácil, queridos hermanos, acostumbrarnos a las modas, a los pensamientos, a las costumbres, a la filosofía hueca y seca que ofrece este mundo.
observamos, vemos, oímos, escuchamos, leemos y somos testigos de cómo el mundo trata de que nosotros nos ajustemos a sus comportamientos, a su manera de ser. Y eso no es correcto. Pero lamentablemente observamos cómo dentro de nuestras congregaciones, y permítame por favor aclarar, hablo en términos generales, como dentro de nuestras iglesias, muchas iglesias parecen más centros de diversión, parecen más discotecas, parecen más centros culturales que iglesia. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que nos hemos amoldado, nos hemos ido acostumbrando a este mundo. Nos hemos mimetizado, nos hemos anclado al sistema, nos hemos acostumbrado a vivir como si estuviésemos viviendo las cosas del mundo. La palabra del Señor me enseña que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, queridos hermanos. Es triste que tenga que decir que muchas iglesias, no todas, están acomodándose cada día más a este mundo. Funcionan como empresas, funcionan como centros de motivación, donde el dinero vale más. Se han convertido más en centros de business, de negocio, y no en lo que Dios quiere que seamos. Jesucristo lo dijo claramente: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y ese es un hecho objetivo, real. Pero nosotros, como parte de esa iglesia, tenemos que hacer un esfuerzo para que el mensaje que el Señor nos ha entregado no sea diluido, no desaparezca, no se convierta simplemente en un juego de palabras, donde la gente viene por emoción, por sentimentalismo. No, no. Nosotros no estamos aquí para que la gente se sienta bien. Estamos equivocados cuando tratamos de que la gente se sienta bien. Y muchos de nosotros, muchas congregaciones, lamentablemente han caído en ese juego. Se han conformado a este mundo. Ahora, aquí cuando dice conformar, lo podemos ver de dos maneras. El conformarse tiene que ver, lo primero, tiene que ver con ajustarse a una línea, a un pensamiento, a una ola de comportamiento. Y yo comienzo a ajustarme y comienzo a actuar de la misma manera. Pero la otra manera, cuando aceptamos que estoy bien así, que ir a la iglesia, aunque sea una vez por semana, está bien. Es suficiente con que yo ore unos 10, 15 minutos. Es suficiente que yo le dedique el estudio a la palabra una vez a la semana y quizás unos 15 minutos. No somos conformistas. Y el apóstol Pablo seguramente es lo que está tratando de transmitir. Por una parte, que no seamos como el mundo, que no nos conformemos a ellos, que que no encajemos en lo que ellos hacen, que no seamos iguales a ellos, que no nos conformemos a ser personas mediocres, que tratemos de ser cada día mejores. El cristiano tiene que ser la imagen de Jesús, o mejor dicho, somos la imagen de Jesús en esta tierra. Y cada comportamiento va a lanzar un mensaje. Tú y yo no somos iguales a este mundo. Y no se trata de menosprecio, no se trata de decir que yo soy mejor que ellos. No, es que Cristo vive en nosotros. El Dios que se encarnó, que se hizo hombre, habita en nosotros. Es parte de nosotros. Por tanto, nuestro comportamiento tiene que ser igual a Él. Es cierto que no vamos a lograr quizás en esta tierra igualarlo, ser perfecto como Él lo es. Pero tratemos dentro de lo que cabe, ser como Él, vivir como Él. No podemos
vivir una vida mediocre, como dije hace un momento. No podemos acostumbrarnos tampoco a este mundo, que porque ellos hacen eso, yo también lo voy a hacer. Y ese es un gran error que muchas iglesias, muchos ministros, colegas en el ministerio están cayendo en esa trampa, trayendo luces de colores, trayendo una serie de prácticas que están allá en el mundo, en vez de la iglesia entrar, influenciar en esta sociedad. Lo que está sucediendo es todo lo contrario. Está sucediendo todo lo contrario. Esa sociedad, ese mundo está entrando a la iglesia. Y lo que observamos hoy parece más cualquier otra cosa menos una congregación. Y eso es vergonzoso, queridos hermanos. Así que cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, está hablando de estas cosas que les estoy mencionando. Amados, queridos, seamos verdaderos cristianos, creyentes, transformados, hombres y mujeres que cuando la gente nos vea, cuando la gente nos escuche, pueda decir, ese es un verdadero hombre de Dios, es una verdadera mujer de Dios. Pero no pretendamos ser mejor que el mundo comportándonos como el mundo. No podemos traer esa costumbre e insertarla dentro de la iglesia, porque la diluye el mensaje del evangelio, prostituye la palabra de Dios. Por tanto, nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y lo voy a leer, dice lo siguiente, que nosotros somos piedras vivas, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual agradable a Dios. Eso es lo que somos nosotros. Somos piedras vivas, no somos piedras muertas. El Señor nos tomó y está construyendo, está edificando, está levantando una iglesia conformada por hombres y mujeres que han sido transformados. Hombres y mujeres como tú y yo, que somos piedras vivas, no muertas. Por tanto, debemos tener muy claro que en este mundo, en este reino de tinieblas, Dios ha establecido a su iglesia, te ha establecido a ti, para que alumbremos, para que seamos ejemplo, para que prediquemos el evangelio, para que no nos conformemos a este mundo, que seamos diferentes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Que la gente cuando nos mire, vuelvo a repetir, pueda ver en ti y en mí algo diferente que impacte las vidas de las personas. Pero lamentablemente el mensaje del evangelio ha sido diluido por hombres y mujeres que se autonombran profetas, apóstoles, que se autonombran pastores, que viven levantando grandes movimientos pentecostales, pero que al final lo que buscan es otra cosa. Lo que buscan es su propia gloria, su propia exaltación. Y estamos diluyendo el evangelio y estamos también diluyendo lo que es la iglesia como tal. Hermanos, no nos conformemos, no seamos mediocres, pero tampoco nos ajustemos, no seamos como este mundo. Este mundo necesita a Dios, necesita urgentemente que tú y yo le prediquemos. Y la mejor palabra, el mejor mensaje es nuestro propio testimonio. También el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados a precio de sangre. Dios tiene el derecho sobre ti y sobre mí en el momento que lo aceptamos como Señor y Salvador. Dios tiene derecho en mi vida, en tu vida. Por tanto, le pertenecemos a Él.
y debemos comportarnos como verdaderos servidores de Dios. Pero una vez más quiero insistir y es doloroso, es penoso que lo tenga que decir, pero hoy la iglesia dista mucho de lo que Dios quiere que sea. El apóstol Pablo nos habla de que no nos debemos conformar a este mundo. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación. Primero dice que no nos debemos conformar. Y luego dice, para que no nos conformemos, para que no nos quedemos así como cuando iniciamos en este camino, para que no seamos como el mundo, Pablo introduce otra verdad y dice, sino transformado. Es decir, aquí el término transformado en el original es metamorfosis. Debemos sufrir un cambio, una metamorfosis en nuestra vida. Que nuestra vida sea transformada. El hombre viejo que habita en nosotros sea anulado. Que seamos como ese gusanito que está allí en ese capullo, pero antes fue larva. Y ahora es gusano, pero a medida como pasa el tiempo, se va convirtiendo en algo más que un gusano. Hasta que rompe esa estructura, ese capullo, y se convierte en una mariposa. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitir. Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformamos, no para mal, sino para bien. Es triste observar cómo hay creyentes que hace unos 20 años atrás, 40 años atrás, quizás mucho más, y siguen siendo lo mismo o quizás peores. La pregunta es, ¿en qué glorifica eso a Dios? En nada. Pero llega un momento en que nos acostumbramos a esto. Es como que se está aplicando en nosotros la ventana de Overton, en el que vamos aceptando lo anormal como normal, donde comenzamos a convivir con lo malo, a convivir con aquel que dice palabras obscenas, cristianos conviviendo, participando de chistes subidos de tono. Yo me pregunto, ¿es verdaderamente esa actitud de un verdadero cristiano? ¿Eso glorifica a Dios? Puede estar plenamente seguro que no. A la luz de la palabra, no glorifica a Dios. No nos debemos conformar a ese mundo, sino que nos debemos transformar. Cada día debemos optar, pelear por ser mejores. Si hoy oré una hora, voy a tratar de orar una media hora más. Todo depende de las circunstancias que le rodean. Si empieza su hora laboral a las 7, levántese por lo mínimo 1 o 2 horas antes y dedíquele tiempo a Dios, al estudio de la palabra, a compartir verdaderamente el testimonio de Jesucristo delante de hombres y mujeres que necesitan a Dios. Y usted comenzará a observar cómo usted comienza a ser transformado. Pero está siendo transformado porque ya no se está conformando con lo que era, ni está conformándose al sistema de este mundo. Y finalmente, él dice, transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento. Todos los días tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Renovar nuestra mente. Todos los días vemos cosas, hacemos cosas. Usted en su trabajo, vemos cosas en la calle que afectan nuestra vista. Observamos y oímos personas decir palabras soeces. Y todo eso se va acumulando en nuestra mente. Por eso no debemos perder ni siquiera un día, ni un minuto, ni un segundo en llegar a la presencia de Dios y renovarnos. Renovarnos, porque si tú no lo haces, todos esos pensamientos,
todas esas imágenes que has visto durante el día se van acumulando en tu mente. Y mañana vendrá otro nuevo día y volverás a ver otras cosas, a oír otras cosas. Y todo eso se va acumulando hasta que llega un momento en que sin darte cuenta has aceptado aquello como algo normal. Y es allí donde nosotros como cristianos comenzamos a retroceder en vez de avanzar. Queridos hermanos, hoy necesitamos volvernos a Dios, Iglesia del Señor, a todos los amigos, a todos los hermanos. Busquemos a Dios. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy duros, donde el que no está consciente de estos principios y estas verdades que nos menciona las Sagradas Escrituras, corre el riesgo de quedarse postrado en este desierto de maldad por el que estamos nosotros atravesando. Recuerde que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro camino nos lleva a la eternidad. Estamos de paso y tenemos la seguridad que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para decir, Señor, heme aquí? ¿Estás listo para aquel gran día que puede suceder en cualquier momento? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Ahora más que nunca necesitamos aferrarnos a Dios. No nos debemos conformar. Nos debemos transformar a través de la renovación para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. El apóstol termina, y con esto también quiero terminar mi reflexión, y termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera que tú y yo vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es cuando nosotros no nos conformamos a este mundo, cuando nos transformamos, cuando nos renovamos en nuestra mente. Allí vamos a descubrir las maravillas de Dios. Mucha gente se ha acercado a mí, muchos hermanos y amigos, y me han dicho, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo les tengo que responder, no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios y lo sabes tú. Y es tu responsabilidad descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y perfecta. Y la única manera, repito, es cuando tú no te conformas a este mundo, cuando tú te transformas, cada día te propones ser diferente, cuando te renuevas en tu mente, antes de acostarte, oras y le dices al Señor, Señor, renueva mis pensamientos, renueva mi mente. Y cuando tú aplicas estas tres verdades, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y vas a entender que hay cosas maravillosas que necesitas descubrir para crecer y para ser bendecido por Dios. Así que esfuércese y sea valiente y no se conforme a este mundo, porque hay muchas cosas en este mundo que observamos y que escuchamos y que podemos fácilmente seguir esa línea y esa corriente. Pero propóngase no hacerlo, porque en cualquier momento, queridos hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá por su cosecha. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.